Descubrí que mi hermana estaba utilizando mi nombre para ocultar un secreto que podría destruir a nuestra familia. Me llamo Adrián, y vengo de una familia que siempre ha sido unida. Somos 4, mis padres, mi hermana menor Valeria y yo. Desde pequeños, Valeria y yo éramos inseparables. Ella siempre fue la niña modelo, excelente estudiante, carismática y querida por todos. Yo, en cambio, era más reservado, pero siempre me sentí orgulloso de ser su hermano mayor. La dinámica familiar era, en apariencia, perfecta. Mis padres siempre nos apoyaron en todo, y aunque había momentos de tensión, parecía que nada podía romper nuestra armonía. Sin embargo, todo cambió cuando descubrí que Valeria estaba escondiendo un secreto que podía destruir esa imagen ideal. Todo comenzó un lunes por la mañana, cuando recibí una llamada del banco sobre un préstamo que supuestamente había solicitado. La voz del empleado al teléfono era amable pero firme. Señor Adrián López, estamos confirmando su solicitud de préstamo personal por 20,000 euros. Me quedé en silencio. Debe haber un error, respondí. Nunca he solicitado un préstamo. El empleado verificó los datos y me aseguró que la solicitud había sido realizada en línea usando mi nombre, mi número de identificación y hasta mi dirección. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. ¿Cómo era posible que alguien tuviera toda esa información? Mi primer pensamiento fue que se trataba de un caso de fraude externo. Cambié todas mis contraseñas, cancelé tarjetas y solicité más información al banco. Mientras investigaba, me di cuenta de que no solo estaba el tema del préstamo, también había compras recientes registradas en mi cuenta que no había realizado, y mensajes de servicios que nunca había contratado. Fue entonces cuando empecé a sospechar que alguien cercano estaba detrás de esto. Había demasiada información personal involucrada, detalles que solo alguien de mi círculo íntimo podría conocer. Pero jamás habría imaginado que la responsable sería Valeria. Una tarde, mientras Valeria estaba en clase y mis padres no estaban en casa, noté que su computadora estaba encendida. Sabía que era invasivo, pero algo me decía que tenía que revisarla. Al abrir su correo electrónico, me encontré con un mensaje reciente que confirmaba la compra de un billete de avión, a mi nombre. Mi corazón se aceleró. Revisé los detalles del billete y vi que el vuelo era para un destino internacional, algo completamente fuera de mi rutina. La fecha del viaje era en menos de una semana, y el remitente del correo era una agencia que jamás había utilizado. En ese momento, supe que Valeria estaba usando mi identidad. ¿Pero por qué? ¿Qué estaba ocultando que requería involucrarme de esta manera? Esa noche, confronté a Valeria. Le mostré el correo del billete de avión y le pregunté directamente qué estaba pasando. Su rostro cambió de inmediato, y la niña modelo que todos adoraban se quedó en silencio, claramente atrapada. Adrián, por favor, no le digas nada a mamá y papá, fue lo único que dijo antes de que las lágrimas comenzaran a caer. Valeria nunca había sido una persona que ocultara cosas importantes. Siempre fue honesta, incluso cuando le costaba admitir un error. Por eso, su reacción me dejó completamente desconcertado. La idea de que estuviera utilizando mi identidad para algo tan grave me generaba una mezcla de rabia, tristeza y preocupación. Adrián, por favor, no le digas nada a mamá y papá, repitió, con lágrimas en los ojos. Intentaba calmarla, pero mi paciencia estaba al límite. Valeria, ¿necesitas decirme la verdad ahora mismo? ¿Por qué estás haciendo esto? Ella se quedó en silencio por unos segundos, incapaz de mirarme a los ojos. Finalmente, dijo algo que me dejó helado: estoy embarazada, y no sé qué hacer. Mi mente comenzó a procesar lo que acababa de escuchar. Valeria, la hermana que siempre seguía las reglas, que planeaba su futuro meticulosamente, ahora estaba enfrentando algo que nunca habría imaginado. Pero lo que no entendía era por qué me estaba involucrando de esa manera. Le pedí que me explicara todo desde el principio. Entre sollozos, Valeria me contó que había estado saliendo en secreto con un chico llamado Marcos, alguien a quien había conocido en la universidad. Sus padres no aprobaban que ella tuviera una relación seria antes de terminar sus estudios, por lo que había mantenido todo en secreto. Al principio era solo una aventura, admitió, con la voz quebrada. Pero cuando supe que estaba embarazada, no supe cómo manejarlo. Marcos no quiere hacerse cargo, y yo no quería que mamá y papá se enteraran. Fue entonces cuando entendí por qué había usado mi nombre. Según ella,
Había usado mi identidad para solicitar el préstamo con el que planeaba pagar un lugar donde quedarse después de que naciera el bebé. También planeaba irse al extranjero por un tiempo, para evitar el juicio de nuestra familia. Pensé que si usaba tu nombre, tendría tiempo para arreglar las cosas antes de que te dieras cuenta, confesó. Sabía que estaba mal, pero no sabía qué más hacer. Estaba furioso. No solo había traicionado mi confianza, sino que había puesto en riesgo mi reputación y mi estabilidad financiera. Pero al mismo tiempo, veía a mi hermana completamente rota, enfrentando un problema que claramente no sabía cómo manejar. ¿En qué estabas pensando, Valeria?, le dije, tratando de mantener la calma. Esto no es algo que puedas ocultar para siempre. ¿Qué pensabas hacer cuando todo saliera a la luz? Ella solo pudo responder con más lágrimas. Estaba claro que no tenía un plan real, solo una serie de decisiones impulsivas que la habían llevado a un callejón sin salida. Después de calmarme un poco, le dije que no podíamos seguir ocultando esto. Valeria, no importa cuánto miedo tengas, mamá y papá necesitan saber lo que está pasando. No podemos resolver esto solos. Ella me suplicó que no lo hiciera, pero yo ya había tomado mi decisión. Aunque entendía su miedo, también sabía que continuar con las mentiras solo empeoraría las cosas. Voy a estar contigo en esto, le aseguré. Pero necesitas enfrentar las consecuencias de tus decisiones. Al día siguiente, reuní a nuestra familia para una conversación seria. Valeria estaba visiblemente nerviosa, pero sabía que era necesario dar este paso. Mientras tanto, yo intentaba prepararme para la reacción de nuestros padres, que siempre habían sido estrictos con nosotros. Lo que no sabía en ese momento era que la verdad de Valeria era solo la punta del iceberg. Cuando Valeria finalmente reunió el valor para confesarle todo a nuestros padres, la atmósfera en casa se volvió tensa al instante. Mis padres, que siempre habían creído que Valeria era la hija perfecta, estaban completamente descolocados. Su decepción era palpable, pero también podía ver en sus ojos el esfuerzo por entenderla. Mamá, papá, comenzó Valeria, con la voz temblorosa. No sé cómo decir esto, pero estoy embarazada. El silencio fue tan pesado que sentí que el aire se había vuelto irrespirable. Mi madre se llevó las manos al rostro, y mi padre se levantó de su silla, caminando de un lado a otro en la sala. ¿Desde cuándo?, preguntó papá, finalmente, con la voz dura. Desde hace unos meses, respondió Valeria, evitando mirarlo. Marcos, el padre del bebé, no quiere hacerse cargo. La decepción en el rostro de papá era evidente, pero mamá fue la primera en hablar. Valeria, ¿por qué no viniste a nosotros antes? ¿Cómo pudiste esconder algo tan grande? Esto no es algo que puedas manejar sola. Valeria rompió a llorar, confesando todo, desde la relación secreta con Marcos hasta el préstamo y los planes de huir al extranjero. En ese momento, mis padres entendieron por qué yo estaba presente en la conversación. Cuando les expliqué que había usado mi nombre para solicitar el préstamo, mi padre perdió la paciencia. Esto es inaceptable, Valeria. No solo traicionaste nuestra confianza, sino la de tu propio hermano. ¿Cómo pudiste ponerlo en una situación así? Valeria no tenía excusas. Solo repetía lo arrepentida que estaba y lo desesperada que se sentía en ese momento. Aunque mi padre estaba claramente furioso, mamá intentaba mantener la calma, abrazándola mientras lloraba. Esto no va a ser fácil, dijo mi madre finalmente. Pero somos una familia. Vamos a encontrar una solución, juntos. Mientras hablábamos de cómo manejar la situación, mi padre dijo algo que me dejó helado, pero hay algo que Valeria no sabe. Adrián, creo que tú tampoco. Ambos lo miramos confundidos. Papá tomó un respiro profundo y continuó. Hace un tiempo, Valeria, recibimos una llamada de Marcos, antes de que te enteraras de que estabas embarazada. Mis ojos se abrieron de par en par. Papá explicó que Marcos había llamado para contarles sobre su relación con Valeria y pedir su aprobación. Según él, Marcos les dijo que estaba dispuesto a comprometerse, pero que quería asegurarse de que ellos estuvieran de acuerdo. Le dijimos que no estábamos de acuerdo, admitió papá. Pensamos que solo estaba jugando contigo, que no era alguien serio. Pero ahora veo que quizás eso solo complicó más las cosas. Valeria se quedó atónita. Marcos intentó hablar con ustedes, y ustedes no me dijeron nada. Valeria, quien hasta ese momento había estado llena de remordimientos, se levantó de la silla con rabia.
Ustedes fueron los que arruinaron todo desde el principio. Si no hubieran intervenido, quizás él estaría aquí conmigo. Ustedes lo empujaron a alejarse. Mis padres intentaron calmarla, pero era evidente que esta revelación había cambiado todo. Valeria ya no solo lidiaba con la culpa, sino también con la sensación de que había sido traicionada por la gente en la que más confiaba. Esa noche terminó en una nota amarga. Aunque todos queríamos encontrar una solución, las emociones estaban demasiado crudas para avanzar. Valeria se encerró en su habitación, y mis padres y yo nos quedamos en silencio, tratando de procesar todo lo que había salido a la luz. Por mi parte, me sentía atrapado en medio de un conflicto que parecía no tener fin. Había hecho todo lo posible para ayudar a Valeria, pero ahora nuestra familia estaba dividida, y no sabía cómo íbamos a salir adelante. Las semanas que siguieron a la confesión fueron un torbellino de emociones. La casa, que solía ser un refugio de armonía, se había convertido en un campo de batalla. Valeria estaba dividida entre su enojo hacia nuestros padres por haber rechazado a Marcos y su propia culpa por lo que había hecho. Mientras tanto, yo intentaba mantenerme al margen, pero mi nombre seguía vinculado al desastre financiero que ella había causado. Un día, Valeria decidió tomar el asunto en sus manos. Contactó a Marcos, esperando que pudieran arreglar las cosas y que él reconsiderara su postura sobre el bebé. Sin embargo, la llamada no salió como ella esperaba. Marcos, aunque parecía interesado en hablar, dejó claro que no estaba dispuesto a asumir ninguna responsabilidad. «Esto no es lo que quiero para mi vida», le dijo fríamente, según me contó Valeria entre lágrimas. La conversación con Marcos fue el golpe final para mi hermana. Su plan de huir al extranjero y empezar de nuevo parecía imposible sin su apoyo. Estaba atrapada, enfrentando una realidad que se volvía más sombría cada día. Mis padres, a pesar de su enojo inicial, comenzaron a tomar un enfoque más práctico. Propusieron que Valeria se quedara en casa y enfrentara las consecuencias de sus acciones con su apoyo. «No importa lo que haya pasado, Valeria. Somos tu familia, y vamos a estar aquí para ti y para el bebé», le dijo mi madre con ternura. Sin embargo, esta propuesta no fue bien recibida por Valeria. «Ahora quieren ayudarme», respondió, llena de resentimiento. Todo esto no habría pasado si me hubieran dejado tomar mis propias decisiones. El ambiente en casa seguía siendo tenso. Valeria rechazaba cualquier intento de reconciliación, y yo comenzaba a sentir que estaba en el medio de un conflicto que no podía resolver. Aunque amaba a mi familia, la situación estaba afectando mi propia vida. El préstamo que Valeria había solicitado a mi nombre seguía siendo un problema pendiente, y aunque estábamos trabajando para resolverlo, me sentía cada vez más resentido por el peso que esto había puesto sobre mis hombros. Un día, después de una fuerte discusión entre Valeria y mis padres, tomé una decisión. Necesitaba distancia para proteger mi bienestar. Les expliqué que no podía seguir viviendo en un ambiente tan tóxico, y que era momento de enfocarme en reconstruir mi vida. «Esto no significa que los esté abandonando», les dije. «Pero necesito espacio para sanar y seguir adelante». Mis padres entendieron, aunque les dolió mi decisión. Valeria, por otro lado, no dijo nada. Parecía cada vez más distante, encerrada en su propio mundo. Con el tiempo, la situación de Valeria se deterioró. Sin el apoyo de Marcos y con su relación con nuestros padres fracturada, comenzó a sentirse cada vez más sola. A pesar de sus esfuerzos por mostrarse fuerte, era evidente que estaba luchando contra el peso de sus errores. Mis padres hicieron todo lo posible por ayudarla, pero Valeria no estaba lista para aceptar su apoyo. Finalmente, decidió mudarse con una amiga para intentar empezar de nuevo, pero su vida no fue fácil. Entre el trabajo, el embarazo y la falta de un sistema de apoyo sólido, su situación se volvió cada vez más precaria. Por mi parte, logré estabilizar mi situación financiera y profesional. Aunque la experiencia con Valeria dejó cicatrices, también me enseñó la importancia de establecer límites y priorizar mi bienestar. Aprendí que, aunque podemos amar a nuestra familia, no siempre podemos salvarlos de sí mismos. Con el tiempo, mantuve una relación cordial con mis padres, pero mi relación con Valeria nunca volvió a ser la misma. A pesar de todo, espero que algún día encuentre la paz y la estabilidad que necesita. A veces, el amor por nuestra familia nos lleva a cargar con responsabilidades que no son nuestras. Aprender a decir no y proteger nuestro bienestar no es egoísmo, es supervivencia.
Aunque las heridas de esta experiencia nunca desaparecerán por completo, sigo adelante con la certeza de que hice lo mejor que pude en una situación difícil. Valeria eligió su camino, y yo elegí el mío.